España en el siglo XIX. Las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de España en el siglo XIX eran las siguientes. Sociales. Se pasa de una sociedad estamental a una sociedad de clase. La diferencia, en vez del nacimiento, la marcará la capacidad económica de cada uno de los integrantes. La sociedad estaba compuesta por la oligarquía terrateniente que poseía casi todas las tierras y obtenía beneficios de los campesinos en la absoluta miseria. Causas políticas. La Guerra de la Independencia supuso la difusión de las ideas liberales en nuestro país, caracterizado por inestabilidad política, varios regímenes políticos. Los militares, a través de pronunciamientos, fueron los protagonistas de la vida política. Económicas. La industrialización se produjo de una manera lenta. Por este motivo, la principal actividad económica era la agricultura repartida en latifundios propiedad de los terratenientes. En el ámbito cultural tenemos un excelente desarrollo de las artes, sobre todo de la literatura y pintura, cuyas obras serán el reflejo de la situación del país. Esta primera parte del siglo XIX la dividiremos en los reinados de Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII, teniendo una breve intervención Fernando VII entre el reinado de Carlos IV y la invasión napoleónica. Fin del antiguo régimen y reinado de Carlos IV. El siglo XIX se inicia con el reinado de Carlos IV, en medio de una gran crisis económica y oscilaciones en las relaciones con Francia, que van desde hostilidades hasta un acercamiento debido a las actuaciones del primer ministro Manuel de Godoy. Sus actuaciones fueron las siguientes. Apoyo a Francia en el bloqueo continental contra Gran Bretaña. El resultado fue la destrucción de la Armada Española en la batalla de Trafalgar. La firma del Acuerdo de Fontainebleau, con el que España permite la entrada de tropas francesas para invadir Portugal, aliada de Gran Bretaña. Las consecuencias de este tratado fueron las siguientes. La conspiración del rey Fernando VII contra su padre, promoviendo el motín de Aranjuez, que obliga a Carlos IV a destituir a Godoy y abdicar en su hijo Fernando. Napoleón convoca en Bayona a la familia real y se adueña de la corona española al obligar a Carlos IV y a su hijo Fernando VII en favor de su hermano José Bonaparte, que se convierte en rey de España durante la ocupación francesa gracias al apoyo de los afrancesados. La Guerra de la Independencia y la Constitución de Cádiz. Después de adueñarse de la corona española, la invasión francesa fue rechazada por parte de los españoles. El pueblo de Madrid se amotinó de forma espontánea el 2 de mayo de 1808, comenzando la Guerra de la Independencia. También fue una guerra civil, porque la población se dividió entre afrancesados y fernandinos. La guerra fue larga y muy dura. El pueblo español luchó contra los franceses en forma de guerrilla, es decir, que los combatientes no estaban dentro de un ejército organizado, pero fueron poco a poco debilitando al enemigo. Contaban además con el apoyo de la población civil. Las consecuencias de esta guerra fueron miles de muertos y heridos, la destrucción de las cosechas, hambre, ruina de la agricultura y la paralización de la naciente industria y del comercio. El levantamiento se extendió por muchas ciudades y para ocupar el vacío de poder que existía en la zona sublevada, se constituyeron juntas, integradas por representantes de los municipios, que se reunieron en una Junta Suprema Central, que convoca las Cortes de Cádiz. Se reúnen allí porque era la única ciudad no inválida y por la protección que ofrecía la Armada inglesa. Convocadas para elaborar la primera Constitución española, la Constitución de 1812, que fue promulgada el 19 de marzo, de ahí que se conozca como la Pepa, y la cual supuso el inicio en España de la Revolución Liberal, el fin de la monarquía absoluta y comienzo de la monarquía constitucional en el país, el reconocimiento de la soberanía nacional y división de los poderes en el legislativo, ejecutivo y judicial, el establecimiento de las elecciones como participación política, la supresión de la Inquisición de los señoríos y de los gremios, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, de prensa y de reunión. La guerra hizo difícil su aplicación, pero su programa sirvió de referencia durante todo el siglo XIX.
Reinado de Fernando VII. En su reinado se distinguen tres momentos muy reconocibles. El periodo absolutista, conocido como sexenio absolutista. Los continuos ataques de las guerrillas obligaron a Napoleón a firmar un tratado de paz con España, en el que devolvía el trono a Fernando VII, quien, para ser aceptado por los liberales en nuestro país, prometió que respetaría la Constitución de 1812. Sin embargo, restauró la monarquía absoluta, contando con el apoyo de la nobleza, el clero y parte del ejército. Se inicia con la derogación de la Constitución y la persecución de los liberales. El trienio liberal. En 1820, el pronunciamiento del general Riego instaura un régimen liberal, en el que volvió a estar vigente la Constitución de 1812, después de que Riego hiciera jurarla al rey. Hubo reformas importantes en muy poco tiempo. Se estableció una enseñanza pública y gratuita, se suprimieron los privilegios de los reinos, se desamortizaron los bienes de la Iglesia. Este levantamiento liberal fue reprimido por la invasión del ejército europeo, creado para la restauración del absolutismo, los 100.000 hijos de San Luis. Como consecuencia, entramos en el último periodo del reinado de Fernando VII, la década ominosa, y la vuelta al absolutismo. En 1823, Fernando VII restaura el absolutismo y se inicia la década ominosa, con una dura represión contra los liberales. Muchos de ellos fueron ejecutados, como el general Torrijos y Mariana Pineda. Esto trajo como consecuencia el retraso del desarrollo en España. El final del reinado estuvo también complicado por el problema sucesorio. La construcción del Estado liberal. Desde 1808 hasta finales del siglo XIX, España vivió continuos cambios debido a la sucesión de absolutistas y liberales en el poder. Fernando VII aprueba la pragmática sanción para derogar la ley sádica, que impedía reinar a las mujeres. Así asegura la sucesión de su hija Isabel. Esto provoca un enfrentamiento con su hermano Carlos María Isidro, quien, por ser varón, creía tener más derecho al trono y que desemboca en las guerras carlistas, que se desarrollan durante el siglo XIX y enfrentan a los carlistas que representan el absolutismo y a los isabelinos, de carácter más liberal. Hasta la mayoría de edad de Isabel se producen dos regencias, la de María Cristina de Borbón, madre de la reina, y la del general Espartero. Con María Cristina de Borbón se consolida el liberalismo, con una monarquía constitucional, y se consolida el poder de la burguesía. En la primera etapa de la regencia se tuvo que enfrentar a los carlistas. Durante esta etapa se alternan en el poder los liberales moderados, que tienen el apoyo de la reina, y los liberales progresistas, que accedían mediante golpes de Estado. Se elabora la Constitución de 1837, similar a la de 1812, y se produce la desamortización de los bienes de la Iglesia, como por ejemplo la Ley de Desamortización de Mendizábal, por la que pasaron a propiedad del Estado las propiedades de la Iglesia, y se anunció su venta en pública subasta. Los enfrentamientos entre moderados y progresistas desembocan en la dimisión de María Cristina y en la entrada en la regencia del general Espartero, que gobernó de forma dictatorial. En 1843 se enfrentó a un golpe de Estado, cuya consecuencia fue su exilio a Inglaterra y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel, convirtiéndose en Isabel II. Nombrada reina a los 13 años, se comienza a consolidar el régimen liberal, con una serie de logros como la industrialización y el desarrollo de las ciudades. Los liberales moderados y liberales progresistas estuvieron enfrentados por acceder al poder de forma alternada. Su ideología es la siguiente. Los moderados creían en un sufragio censitario, en el que solo tienen acceso al voto aquellos ciudadanos que tengan una renta elevada, un sistema bicameral compuesto de Congreso y Senado, y una soberanía compartida entre el rey y las cortes, mientras que los progresistas creían en un sufragio censitario también, pero que reduce el nivel de renta necesario para tener derecho al voto, unicameralismo en el que únicamente el Congreso formaría parte, y la soberanía nacional, donde el poder residiría en el pueblo. Durante su reinado podemos
encontrar tres periodos bien diferenciados. La década moderada, de 1844 a 1854, se aprueba la Constitución de 1845, con la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El gobierno del general Narváez inicia una serie de reformas que amplían los poderes de la monarquía. En este periodo se crea la Guardia Civil y se organiza el Estado mediante una organización de provincias, con gobernadores civiles y municipios. El bienio progresista. En 1854 se produce el levantamiento de Vicálvaro, dirigido por el general O'Donnell. Gobierna Espartero, que lleva a cabo una nueva desamortización, conocida como la desamortización de Madoz, que afecta también a los bienes de los ayuntamientos y la ley de ferrocarriles. La alternancia de moderados y la Unión Liberal. En estos años se intentan acuerdos entre liberales y progresistas, apareciendo la Unión Liberal, unión de partidos moderados y progresistas menos radicales. Se alternaron en el poder moderados como Narváez y la Unión Liberal comandados por O'Donnell, siendo una etapa de expansión económica en la que la monarquía se fue debilitando debido a las revueltas, al autoritarismo y a escándalos de la reina. En 1866 se firma el Pacto de Ostende, por el que se acuerda expulsar a los Borbones del país. En 1868, un levantamiento de los generales Prim y Serrano obligó a Isabel II a huir a Francia. Es la revolución conocida como la Gloriosa. El sexenio revolucionario. Se caracteriza por los intentos de implantar un liberalismo democrático, extendiendo la participación política a las clases medias y populares, y por el protagonismo de los partidos progresista, democrático y republicano. Tenemos tres etapas. La primera, el gobierno provisional. Este gobierno estuvo presidido por Serrano, con ministros unionistas, progresistas y demócratas. Se promulga la Constitución de 1869, que reconoce el sufragio universal masculino a los mayores de 25 años, la soberanía nacional, la monarquía democrática con limitación de los poderes del rey, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y la libertad de cultos religiosos y libertad de prensa, reunión y asociación. La segunda parte es la monarquía democrática, protagonizada por Amadeo I de Saboya. Para esta monarquía democrática fue elegido Amadeo de Saboya, procedente de Italia. El general Prim, principal defensor suyo, fue asesinado el mismo día de la llegada del rey a España. Por ese motivo se debilitó su poder. Amadeo I fue rechazado por los carlistas, que tenían su núcleo y su feudo en el País Vasco y Navarra, los alfonsinos, partidarios del regreso de los Borbones, y los republicanos, opuestos a la monarquía. Amadeo I, ante la oposición e inestabilidad política, abdica y regresa a Italia, proclamándose la República el 11 de febrero de 1873. La Primera República es la tercera parte del sexenio revolucionario. A favor de la República se encontraba la clase media urbana y, contrarios a la República, la alta burguesía terrateniente, el clero, ejército y clases populares bajas. Fue una etapa de mucha inestabilidad. En menos de un año se sucedieron 4 presidentes, como son Figueras, Pi, Margall, Salmerón y Castelar. Se adoptan las siguientes medidas. La supresión del impuesto de consumos, que agrava el déficit de la nación. La eliminación de las quintas supone el debilitamiento del ejército. La separación de los poderes de la Iglesia y el Estado. Se prohibió el empleo de menores de 10 años en las fábricas. Se abolió la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Los republicanos tuvieron que enfrentarse a la guerra civil carlista, la guerra de Cuba, producida también a raíz de la prohibición de la esclavitud en esa isla, sublevaciones cantonales, ya que los republicanos y anarquistas más extremistas se lanzaron a proclamar cantones, lo que eran pequeños estados regionales con una pseudoindependencia. Levantamientos de los militares partidarios de implantar el régimen monárquico en la persona de Alfonso, hijo de Isabel II. El general Pavía dio un golpe militar en enero de 1874,
Poniendo fin a esta etapa, la República se mantuvo un año bajo la dictadura del general Serrano. Este intentó de instalar en España el liberalismo democrático y la participación de las clases medias y populares va a fracasar después de 6 años de inestabilidad, volviendo el dominio de la oligarquía, que es lo que significa la Restauración.